Bienvenidos a Latidos en Arena, el lugar donde cada historia no solo se cuenta, se escucha con el alma. Hoy les traigo un relato distinto, no por sus palabras, sino por los silencios que las envuelven. Una historia de desierto y resistencia, de una mujer que fue obligada a callar y que, sin levantar la voz, cambió su destino. De un amor que nació en medio de la tierra seca, sin promesas, sin tiempo, pero con verdad. De una hija que no heredó un apellido, sino una promesa de libertad. Catalina Herrera y las raíces del silencio no es solo un nombre, es una cicatriz, es una huella que nos recuerda que, a veces, no hace falta gritar para ser escuchados, y que la justicia, cuando nace del alma, no necesita permiso para florecer. Si alguna vez sentiste que el mundo te negó un lugar, esta historia es para ti. Si alguna vez amaste sin poder decirlo, esta historia te sabrá entender. Y si alguna vez pensaste que era demasiado tarde, aquí descubrirás que aún hay tiempo. Para empezar, para construir, para sanar. Soy Luis, y te invito a quedarte conmigo durante la próxima hora, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato del salvaje oeste, es una semilla, y quizás también sea la tuya. Nadie sabía que bajo el velo de la esposa perfecta latía un corazón que ya no creía en los rezos, sino en el silencio. Catalina Beltrán de Zúñiga caminaba despacio entre los corredores de la hacienda San Miguel, como si sus pasos pudieran alterar la solemnidad de aquel lugar donde hasta el viento parecía pedir permiso. Llevaba en la mano un rosario de cuentas oscuras que no usaba para rezar desde hacía meses. Aquel gesto fingir que oraba se había vuelto un escudo cotidiano, una forma de no gritar. Hacía años que Catalina había aprendido a silenciarse, no por convicción, sino por necesidad. En las paredes gruesas de aquella hacienda colonial, el ruido era pecado. Su esposo, el coronel Jacinto Beltrán, no toleraba ni la risa alta ni el pensamiento libre. En la mesa se hablaba de estrategias militares, de disciplina, de hombres caídos, nunca de sentimientos, y mucho menos de mujeres. La criada Bernarda la observaba desde la cocina, no con odio, pero sí con una mezcla extraña de juicio y costumbre. Para Bernarda, Catalina era una señora respetable. Y las señoras respetables no se ensuciaban, no se tardaban en misa y no miraban a nadie más que a su marido. Aquella mañana, Catalina pidió permiso para visitar la tumba de su madre. Jacinto ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Asintió seco, como quien autoriza la limpieza de un establo. Regresa antes del anochecer, fue lo único que dijo, no por cariño, sino por control. Catalina ensilló a Lucía, su yegua alazana, y partió por el sendero seco que cruzaba las faldas de la sierra. El aire era denso, y el cielo tenía esa claridad polvorienta que anunciaba calor extremo. Iba cubierta con su chal de lino azul, el que usaba cuando necesitaba sentirse invisible. No había flores en las manos, solo una botella de agua y un trozo de pan viejo. Sabía que no iba a rezar. A medida que se alejaba de la hacienda, el corazón comenzaba a latirle con otro ritmo, más libre, más real. Había algo en el desierto que no la juzgaba. Las piedras calientes, los cardones erguidos, los silbidos del viento entre las grietas, todos parecían hablar en una lengua antigua, una que ella entendía sin aprenderla. Entonces lo oyó, un gemido, apagado, como si viniera de muy lejos. Catalina frenó la yegua, miró a los lados, nada, solo matorrales, piedras y una lagartija inmóvil sobre una roca. Iba a seguir, pero el sonido se repitió, más claro esta vez, un quejido humano, herido. Catalina desmontó con torpeza. Su falda se enganchó en un cactus bajo. Tiró de ella sin cuidado. Avanzó despacio,
como si cada paso fuera un crimen, y entonces lo vio. Tendido entre los arbustos, semi-inconsciente, con el torso vendado de forma improvisada y una mancha oscura bajo su costado, estaba un hombre joven, morena la piel, largo el cabello enmarañado, rostro marcado por el polvo y la fiebre. Un yaquí. El corazón de Catalina se disparó, no por miedo, por algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Quiso correr, regresar a la hacienda, avisar a los soldados. Era lo que debía hacer, lo que se esperaba de ella, pero no se movió. Los ojos del hombre se entreabrieron, oscuros, febriles, vivos. La miraron sin suplicar, sin pedir. Solo estaban ahí, reconociendo algo. Ella sintió que el tiempo se detenía, como si el sol dejara de arder y el viento se negara a soplar. Catalina dio un paso, luego otro. Se arrodilló, sacó el chal de su espalda y cubrió el pecho del hombre. Tocó su frente con la yema de los dedos. Ardía. Murmuró una oración que no sentía, pero que aún sabía de memoria. No era para Dios, era para calmarse a sí misma. Después se levantó y corrió, de regreso al caballo, al camino, al encierro. En la alforja aún quedaban agua y pan. Se los llevó, no a la tumba de su madre, sino a una cueva cercana, donde el hombre había sido arrastrado por el destino. Durante el camino de vuelta a la hacienda, sus manos temblaban. No por miedo a que la descubrieran, sino por algo que no podía controlar. La sensación de haber hecho algo irreversible, de haber cruzado un umbral. Al llegar, Bernarda abrió la puerta principal sin emitir palabra. Catalina le devolvió el gesto con una sonrisa cansada. Nadie preguntó nada, nadie notó que el chal ya no colgaba de sus hombros, ni que su vestido tenía una mancha de tierra en la rodilla. Esa noche, en la cena, Jacinto hablaba de movimientos militares cerca del norte. Catalina no dijo una palabra, solo pensaba en los ojos de aquel hombre, en su piel caliente, en el peso del chal sobre su pecho. Al volver a la hacienda, Catalina guarda silencio. Pero sus pasos ya no pesan igual, no se hablaban, pero cada curación era una palabra, cada mirada, un verso. Las tardes en la sierra se teñían de un tono ámbar que no se veía desde los ventanales de la hacienda. Allá arriba, entre las piedras y los cactus del cerro, el tiempo parecía arrastrar los pies. Catalina volvía cada día a aquella cueva sin nombre, donde el hombre yaqui aún respiraba. Ya no necesitaba excusas. Decía que bordaba, que le dolía la cabeza, que la misa la cansaba, y nadie lo discutía. Su marido apenas notaba su presencia, demasiado ocupado en sus mapas, en sus soldados, en las visitas del comandante. Bernarda solo asentía en silencio, aunque sus ojos la seguían como una sombra cansada. Catalina se deslizaba entre los senderos del cerro como quien aprende a andar por dentro de sí. Llevaba una canasta pequeña con pan de anís, agua fresca, hojas de hierbabuena y un frasco de pomada hecha con cera y tabaco. Aprendía a mezclar lo que había visto a las sirvientas usar para rozaduras o quemaduras menores. A todo lo que antes ignoraba, ahora lo miraba con urgencia. Por él, cuando llegaba a la cueva, Nahum, porque así dijo que se llamaba, ya no dormía todo el día. Se sentaba apoyado contra la roca, con una manta de yute sobre los hombros. Aún hablaba poco, pero sus ojos estaban más lúcidos. Catalina se inclinaba, abría la camisa sucia con cuidado, y comenzaba a limpiar la herida, que aún supuraba un poco. No se tocaban más de lo necesario, pero el roce de sus manos era distinto. No tenía nada que ver con lo que su esposo le imponía en la cama. No había brusquedad, ni deber, ni miedo. Solo un silencio que crecía como enredadera. Una tarde, Catalina llevó algo distinto. Un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo blanco, una flauta de carrizo.
Era vieja, tallada a mano, y estaba rajada en un costado. La había guardado como recuerdo de su hermano muerto hacía años, aquel que tocaba en los campos mientras ellos jugaban a ser libres. No sabía por qué, pero esa mañana, al mirarla, supo que debía llevarla. Nahum la tomó sin decir nada. La sostuvo entre las palmas, como quien recibe un trozo de tierra sagrada. La limpió con la manga y luego la acercó a los labios. Al principio solo salió un soplo seco, luego una nota, baja, lenta, después otra y otra. La melodía que nació no tenía forma. Era como el polvo que baila en la luz, como una canción que no se canta con la boca, sino con el recuerdo. Catalina lo escuchaba sin moverse, con los ojos cerrados, y sin saber por qué, lloró. No era tristeza, era otra cosa. Como si al fin alguien hubiera nombrado algo que llevaba dentro desde niña y que nadie había querido escuchar. Al terminar, Nahum no la miró. Solo dejó la flauta a un lado, sobre una piedra plana. Catalina respiró hondo y le dijo, «Gracias». Él respondió sin levantar la voz, «Eso no fue para ti, fue para el desierto». Ella sonrió. Era la primera vez que lo escuchaba hablar tanto. Al volver a la hacienda, las sombras eran más largas de lo habitual. Bernarda la esperaba en la cocina, amasando pan. Cuando Catalina cruzó la puerta, su vestido tenía barro seco en la parte baja. Bernarda la miró, pero no dijo nada, ni una palabra. Solo se limpió las manos en el delantal con más fuerza de la necesaria. Esa noche, mientras se quitaba los zapatos en su habitación, Catalina se miró al espejo. El reflejo era el mismo, piel pálida, cuello alto, trenza apretada, pero sus ojos no. Había algo distinto, como si la piel ya no le quedara del todo cómoda. Al día siguiente, volvió a la cueva con más hierbas, una galleta de manteca y una pequeña libreta. Nahum ya podía caminar unos pasos. Hablaban poco, pero se entendían. Él le enseñó una palabra en yaquí, anene. «¿Qué significa?», preguntó ella. «Te veo con el alma». Catalina no contestó. Solo lo anotó en la libreta. Catalina regresa a la hacienda y al pasar por el comedor, Bernarda la mira, demasiado fijo. Las mentiras más peligrosas no se dicen con la boca, sino con el perfume de más, el silencio de menos. Catalina se había vuelto precisa. Cada paso, cada excusa, cada mirada estaba medida con la delicadeza de una costurera que cose con hilo casi invisible. Se vestía como siempre, hablaba como siempre, comía como siempre, pero por dentro ya no era la misma. Y afuera, alguien lo empezaba a notar. Bernarda, como buena criada de vieja escuela, no hacía preguntas, observaba. Desde la puerta de la despensa, desde la sombra del corredor, desde el reflejo en las jarras de cobre, y lo que veía comenzaba a inquietarla. Catalina usaba perfume, no en exceso, apenas unas gotas detrás de las orejas y en las muñecas. Pero era perfume de jazmín, no de misa, y su andar, antes recto y rígido, ahora tenía una cadencia distinta, como quien camina acompañada aunque vaya sola. Jacinto seguía sin notarlo. Sus días se llenaban de papeles, telegramas, visitas de oficiales. Había rumores de movimientos yaquis al norte, y el coronel necesitaba sangre nueva para limpiar la zona. Su mente estaba en la guerra, su cuerpo en la hacienda, pero su alma en ninguna parte. Catalina, mientras tanto, subía cada tarde a la sierra con una determinación que nadie esperaba. Ya no lo hacía temblando, lo hacía con una certeza dulce, como quien riega una planta en secreto. Nahum, por su parte, ya caminaba con más firmeza. Había limpiado parte de la cueva, colocado piedras planas como asiento y secado ramas para hacer un pequeño refugio. Cada vez hablaba un poco más.
Contaba historias de su abuela, de los espíritus del viento, de los jaguares invisibles que cuidan a los dormidos. Catalina lo escuchaba en silencio, con las manos sobre las rodillas, como si esas palabras tejieran una manta alrededor de su alma desnuda. Una tarde, mientras él recogía ramas secas, ella le preguntó, sin mirarlo, ¿qué harás cuando sanes del todo? Nahum tardó en responder. Luego dijo, depende de si tengo a dónde volver. Ella bajó la vista. No quiso preguntar más. Al volver a la hacienda, el sol se ponía lento. Catalina se detuvo frente a la fuente del patio. Se quitó los zapatos, metió los pies en el agua fresca y se quedó así, respirando. Bernarda la vio desde la cocina. No dijo nada. Pero esa noche, cuando preparó la ropa para el día siguiente, dobló el chal de Catalina con un cuidado casi innecesario, como si tocara una prenda sagrada que ya no le pertenecía. La mañana siguiente amaneció con preparativos. Se celebraría una cena en honor a un comandante recién llegado del sur. Había manteles planchados, guisos en cocción lenta y olor a vainilla en los pasillos. Catalina cumplía con todo. Probaba salsas, corregía decoraciones, sonreía con la boca. Pero sus ojos seguían mirando hacia la sierra, como si esperaran señales de humo. Cuando subió a su cuarto para cambiarse, Bernarda ya había dispuesto el vestido sobre la cama. Era uno azul oscuro, con bordado en cuello y mangas, el favorito del coronel. Catalina lo miró sin tocarlo. ¿Ese elegiste?, preguntó, como si no fuera su decisión. Usted siempre se ve más. Correcta con ese, respondió Bernarda, sin levantar la vista. Catalina se vistió en silencio. Al peinarse, notó una pequeña mancha de barro seco en el borde de su falda interior. Quiso retirarla con un paño húmedo, pero se detuvo. No era una mancha, era una señal. Durante la cena, Jacinto hablaba con su invitado de estrategias y mapas. Catalina servía vino con movimientos ensayados. Cuando se sentó, Bernarda se acercó a su oído y murmuró algo. Una frase corta. Un cuchillo envuelto en tela. Catalina palideció. Jacinto no reaccionó. Continuó hablando como si nada. Pero en su copa, el vino dejaba una marca que no se movía, como si el cristal supiera más que su dueño. Esa noche, Jacinto no volvió a la habitación. Catalina lo esperó sentada en la cama, con la flauta de Nahum entre las manos. No la tocó, solo la sostuvo como se sostiene una verdad que aún no se puede decir. La mañana siguiente trajo una calma extraña, demasiado orden, demasiado silencio. Catalina bajó a desayunar, pero no había pan en la mesa, solo café tibio. Bernarda no dijo buenos días. Solo sirvió y se fue. Catalina subió a su cuarto. Al pasar por el comedor, vio que una de las sillas estaba fuera de lugar. La acomodó, como lo había hecho siempre. Pero esa vez sintió que algo, dentro de ella, también necesitaba moverse. Esa noche, Jacinto no duerme en el cuarto. Catalina siente el aire más denso que nunca. La noche que Catalina tembló bajo la lluvia, el desierto cantó por primera vez. El verano había llegado de golpe. Las noches, antes frescas, ahora eran pesadas, húmedas. El viento ya no acariciaba, se quedaba quieto, atrapado entre cactus y ramas secas, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Catalina subió a la sierra más temprano de lo habitual. No podía esperar. En el patio de la hacienda, Bernarda había dejado caer un cucharón al suelo al verla salir. No fue accidente. Fue advertencia, pero Catalina no retrocedió. Llevaba una olla con sopa de fideo caliente, envuelta con cuidado en paños gruesos. También llevaba pan recién horneado y una pequeña flor amarilla, silvestre, que encontró junto al pozo. La colocó entre las trenzas, no por coquetería, por dignidad. Cuando llegó a la cueva, Nahum ya la esperaba. Estaba sentado afuera,
en una piedra lisa, observando el horizonte como si buscara señales invisibles. Al verla, se incorporó con lentitud. No sonrió, pero sus ojos brillaban. No hablaron al principio, comieron en silencio, compartieron el pan, la sopa, el agua. Catalina le ofreció un paño húmedo para limpiar el rostro. Él lo aceptó, tocó su mano brevemente, apenas un roce, pero bastó para que el aire cambiara. Hoy te ves distinta, murmuró él, distinta como si no tuvieras miedo. Catalina bajó la mirada. No era cierto, tenía miedo. De Jacinto, de Bernarda, de sí misma. Pero algo dentro de ella también cantaba, una melodía suave, antigua, una que nunca antes se había permitido escuchar. Un trueno distante quebró el silencio. Catalina alzó la cabeza. El cielo, hasta entonces claro, comenzaba a oscurecerse con nubes gruesas y bajas. «Va a llover», dijo Nahum, con tono tranquilo. «No me importa». Se quedaron ahí, sentados bajo la roca agrietada, viendo cómo el viento agitaba los matorrales. La primera gota cayó justo entre ellos, luego otra y otra. En minutos, la lluvia era torrencial. Catalina temblaba, no de frío, de algo más profundo, de un vértigo interno que venía creciendo desde días atrás. Nahum la cubrió con la manta. Ella se acercó más. Su cabello mojado chorreaba sobre los hombros. Su respiración era rápida. «No deberías estar aquí», susurró él. «No quiero estar en ningún otro lugar». Nahum apartó la mirada, pero Catalina no lo permitió. Le tomó el rostro con ambas manos, mojadas, tibias. «¿Tienes miedo de mí? No de ti, de lo que siento». La respuesta cayó como una piedra lanzada en agua quieta, sin ruido, pero con profundidad. Entonces se besaron. No fue un beso hambriento ni torpe, fue un encuentro, como si el alma de uno tocara la del otro por primera vez. El fuego de la fogata crepitaba a lo lejos. La lluvia golpeaba la roca con fuerza, pero ellos solo escuchaban el ritmo de sus corazones. No hubo promesas, no hubo palabras, solo una certeza. Ahí, en ese rincón olvidado del mundo, existían. Solo eso, y era suficiente. Pasaron la noche juntos. Catalina apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos, como si cada uno de ellos fuera una respuesta a una pregunta antigua. Nahum le acarició el cabello con lentitud, sin prisa. Dormitaron entre pausas y silencios, entre chispazos de agua y calor humano. Al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo era claro, como lavado. Catalina se vistió en silencio. Recolectó la olla vacía, dobló la manta, peinó su cabello con los dedos. «¿Volverás?», preguntó él, sin mirarla. «Mañana, si no me matan antes», respondió con media sonrisa. Antes de marcharse, dejó la flor silvestre sobre la piedra donde él se sentaba, para que recuerdes que no todo se marchita. La hacienda aún dormía cuando Catalina regresó. Entró por la cocina trasera. Bernarda no estaba. El corredor olía a pan quemado. Subió las escaleras con paso suave, pero al llegar a su habitación se detuvo en seco. María Antonia, una de las criadas más jóvenes, la miraba desde el umbral. En su rostro había algo distinto. No era inocencia ni juicio. Era reconocimiento. Sus ojos bajaron hasta el cuello de Catalina. Allí, justo bajo la oreja izquierda, una marca roja aún no se había borrado. Al día siguiente, María Antonia ve la marca de un beso en el cuello de Catalina. No hizo falta una palabra. El aire ya sabía que se avecinaba la guerra. Catalina despertó antes del alba. No por costumbre, sino por algo más animal. Un presentimiento en la boca del estómago, como si algo invisible la estuviera mirando desde dentro de los muros. El aire en la hacienda estaba más espeso de lo normal, como si las paredes hubieran escuchado algo durante la noche y ahora callaran por respeto.
Catalina bajó a la cocina y encontró a Bernarda amasando en silencio. Las manos enharinadas, la mirada baja. No hubo saludo, solo un leve asentimiento con la cabeza. Catalina entendió el mensaje. Algo había cambiado. Tomó su taza de café, pero no la bebió. La sostuvo entre las manos como si necesitara calor más que sabor. En la repisa faltaba su chal azul, el mismo que había dejado en la cueva días atrás. El corazón le dio un vuelco. ¿Lo había visto alguien? Subió a su cuarto, cerró la puerta y abrió el baúl donde escondía sus cosas. La flauta seguía allí, también la libreta. Pero había algo distinto. Las paredes parecían más cercanas, como si la habitación hubiera encogido durante la noche. Esa tarde, Catalina decidió no ir a la sierra, no por miedo, sino por intuición. Se quedó en el patio, bordando, o fingiendo que bordaba. El hilo no avanzaba, la aguja solo daba vueltas sobre sí misma. Jacinto llegó al anochecer, no solo. Con él venían 3 soldados más. Bajaron de los caballos sin decir palabra. Uno de ellos cargaba una bolsa de cuero manchada. Catalina los observó desde el corredor. Nadie la miró. Durante la cena, Jacinto no habló. Comió en silencio. La sopa estaba fría, pero no se quejó. Cuando terminó, dejó la cuchara con un golpe seco sobre el plato y la miró por primera vez en días. ¿Quieres saber dónde está? Catalina se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Jacinto sonrió. No con ternura, con desdén. ¿Crees que puedes acostarte con un salvaje y luego volver a mi cama como si nada? Ella intentó mantener la calma. No entiendes. Él golpeó la mesa. Los vasos saltaron. Un soldado, afuera, tensó las riendas de su caballo. Entiendo más de lo que crees, y ahora todos van a entender. Se levantó, se limpió la boca con una servilleta que dejó caer al suelo, y salió. Catalina quiso seguirlo, pero Bernarda le cerró el paso. No dijo nada, solo negó con la cabeza. Esa noche, la hacienda no durmió. Los caballos fueron ensillados, las armas, acechadas, las botas, lustradas con rabia. Nadie gritaba, nadie corría, pero todo se movía con una prisa sorda. Catalina se asomó por la ventana. En el patio, Jacinto daba órdenes. Su voz era baja, pero firme. Los soldados lo seguían como a un profeta enfurecido. Uno de ellos tenía una antorcha encendida, aunque no había oscuridad aún. Cuando los vio partir hacia el norte, supe que no iban a buscar a Nahum. Iban a castigar a todo lo que él representaba. Horas después, en la distancia, Catalina escuchó los gritos, no de guerra, de mujeres, de niños. Un canto de dolor en la garganta de la tierra. El humo comenzó a colarse por los tejados, aunque el incendio estaba a kilómetros. Corrió hacia el despacho. Jacinto había regresado. Estaba de pie frente al mapa colgado en la pared. Marcas rojas, líneas dibujadas con furia. Basta, le dijo Catalina, no más. Él se giró con lentitud. La miró como si no la reconociera. Tú no mandas en nada, ni siquiera en ti. La empujó. Ella cayó de espaldas. El suelo de piedra le abrió la mejilla. Sangró. Pero no gritó, porque algo dentro de ella se rompió. No el orgullo, no el amor. Eso ya había muerto hace tiempo. Se rompió el silencio. Desde ese momento, Catalina dejó de esperar. Dejó de disculparse. Dejó de agachar la cabeza. Los días siguientes fueron niebla. La encerraron en una habitación pequeña, sin espejos. La ventana tenía rejas, las paredes, humedad. El aire olía a metal. La única que entraba era Bernarda. Dejaba el plato en el suelo, como si alimentara a un perro. No cruzaban palabra, solo miradas breves y vacías. Catalina se aferraba a su vientre. Cada noche sentía los pequeños movimientos, como si una vida intentara hablarle desde dentro. Una madrugada, mientras el cielo aún era gris, Catalina escuchó algo distinto. Un sonido lejano, suave,
como un susurro. Una melodía, 3 notas, flauta. Se levantó, corrió hacia la ventana. Nada, solo la luna y el eco de un amor que el fuego aún no había logrado apagar. Desde la pequeña ventana enrejada, Catalina siente algo moverse en su vientre. Ya no está sola, no gritó, porque lo que sangraba ya no era su cuerpo, era su nombre. La herida en la mejilla de Catalina había cicatrizado mal. No por falta de cuidados nadie la tocaba, sino por el aire denso y los pensamientos agrios que se acumulaban como moho en las esquinas. Habían pasado días, quizás semanas, no lo sabía con certeza. La luz entraba apenas por los barrotes de la ventana alta, y el tiempo se había vuelto un animal sin forma. Cada noche, cuando el silencio era más profundo que el sueño, Catalina hablaba con su vientre. Le decía cosas suaves, con voz que apenas rozaba el aire. Le contaba cuentos de cuando era niña, nombres de flores, el sabor del pan de anís. A veces lloraba sin hacer ruido. Otras veces solo ponía una mano en su abdomen y se quedaba en paz. Era lo único que aún le pertenecía, esa pequeña vida latiendo bajo su piel. Bernarda seguía entrando a la misma hora. Dejaba el plato cerca de la puerta sin cruzar palabra. Pero esa mañana algo cambió. La mujer dejó una toalla limpia y junto al plato un trozo de pan envuelto en tela. Catalina lo notó enseguida. Era el pan que solo se horneaba en días especiales, el que se hacía con canela y ralladura de naranja. Algo en su estómago se encogió. ¿Era una despedida? Horas más tarde, cuando la luna aún no había subido del todo, escuchó el clic suave de una cerradura. La puerta giró despacio, sin rechinar. Al otro lado estaba Tomasa, la criada antigua, la que se había ido sin despedirse meses atrás. «Tienes media hora», susurró sin mirarla. «Después de eso, no me busques más». Catalina no preguntó cómo, ni por qué. No lloró, no agradeció. Simplemente se movió, se puso los zapatos. Tomó la flauta que había escondido bajo una loseta suelta. Se envolvió en una manta ligera y siguió a Tomasa sin volver la vista atrás. Salieron por la parte trasera de la hacienda. El jardín, antes lleno de rosales, estaba seco. Cruzaron el huerto abandonado y bajaron por un camino viejo que ya no usaban los caballos. Catalina caminaba descalza, con el vientre pesado, pero firme. El polvo se le metía entre los dedos, pero no importaba. La libertad, incluso si dolía, tenía un sabor distinto. Al llegar al límite del terreno, Tomasa se detuvo. Le entregó un atado de ropa sencilla, una cantimplora de cuero y una moneda. «Sigue el arroyo. Cuando llegues al primer árbol grande, gira al este. Después es tu camino». Catalina la miró por primera vez. No había lágrimas, solo respeto y un lazo invisible que se estiraba sin romperse. Durante 2 días Catalina caminó. Dormía a la sombra de matorrales, bebía agua turbia de charcos. El sol le partía los labios, los pies sangraban, pero no se detenía. El segundo día al atardecer cayó. El cuerpo dijo, basta, pero no estaba sola. Entre las piedras, como salida de la tierra misma, apareció una mujer, alta, de piel oscura y ojos pequeños. Llevaba una cesta al hombro y un bastón de madera retorcida. «No preguntes», camina, dijo, y le ofreció la mano. Catalina no la conocía, pero esa voz tenía algo que no se puede fingir, autoridad nacida del dolor. La mujer se llamaba Doña Teodora, curandera, partera, viuda de la tierra, como decía ella misma. Vivía en una choza de barro y palma, rodeada de cactus, gallinas flacas y cántaros de barro. Allí, en ese rincón sin nombre, Catalina se convirtió en Lola. «La señora quedó en la hacienda», le dijo doña Teodora mientras le lavaba los pies. «Aquí no sirve de nada.
Las primeras noches fueron de fiebre. El cuerpo reaccionaba a la fuga, al miedo, al abandono. Doña Teodora la cuidaba con hojas de guayaba, infusiones amargas y canciones antiguas que murmuraba sin melodía. Una madrugada, cuando el cielo apenas se aclaraba, Catalina se despertó sobresaltada. Había soñado con Nahum, con su voz, con su silencio. El corazón le latía como un tambor. Doña Teodora estaba sentada junto al fuego, trenzando hojas secas. «Este hijo necesita nacer fuerte», dijo, sin girarse, «porque va a cargar mucho sobre sus hombros». Catalina no respondió. Solo cerró los ojos y se cubrió con la manta de lana. Pero cada palabra se le quedó grabada como costura en la piel. Días después, Catalina salió al patio de tierra apisonada. El vientre crecía, sus pasos eran más lentos, pero más firmes. En las manos llevaba un cuenco con agua tibia. Lavó la ropa sin quejarse. Se manchó de barro, se llenó de polvo y no pidió permiso. Ya no pensaba en Jacinto, ya no soñaba con la hacienda. Solo escuchaba, cada noche, ese otro sonido, el de su hija, creciendo en el silencio, pidiendo espacio para nacer. Una anciana aparece entre la neblina. No preguntes, camina. Este hijo necesita nacer. Nadie la llamó por su nombre, pero todos supieron que ese día nació una madre. La mañana era espesa como caldo viejo. El cielo no decidía si llover o seguir ardiendo. Las nubes, hinchadas, flotaban pesadas sobre el desierto, pero ni una gota caía. El viento cargaba polvo y silencio. Doña Teodora caminaba en círculos fuera de la choza, mascando hojas amargas. Catalina, o Lola, como se hacía llamar ahora, se aferraba a la manta, sudando, gimiendo, resistiendo. La partera sabía, esa criatura nacería con luna menguante, como ella misma, como tantas mujeres fuertes y solas. El cuerpo de Catalina temblaba, pero no de miedo, de fuerza contenida. No había gritos escandalosos ni quejas al cielo. Solo respiraciones profundas, concentradas, como si todo su linaje estuviera empujando con ella desde dentro de los huesos. «Mírame», le dijo doña Teodora, con voz grave. «No pienses en Jacinto, no pienses en la hacienda, solo en ella». Catalina asintió. Las contracciones llegaban como olas, dolorosas, implacables, y luego cesaban. Pero ella sabía que no podía soltarse, que debía cruzar el mar entero. Horas después, cuando el sol comenzaba a caer detrás de los cerros secos, la vida nueva llegó. Un llanto agudo cortó el aire seco como cuchillo. Doña Teodora la sostuvo por los tobillos, la envolvió con una tela de lino limpio y la colocó sobre el pecho empapado de Catalina. Era niña. «Tu hija ya canta», dijo la partera. «Como tú». Catalina no lloró. Sonrió, rota y entera al mismo tiempo. Le acarició la frente, la espalda, la piel aún tibia del vientre. «Te llamarás Olmo, porque eso eres, mi alma que no se dejó morir». Esa noche no hubo fuego, no hubo cena, solo la respiración de 3 mujeres, la que ayudó a nacer, la que parió y la que acababa de llegar. Durante los días siguientes, la vida se reordenó como piedras en un río tras la tormenta. Catalina aprendió a calentar agua con leña, a usar hojas de nopal para calmar la fiebre, a cantar en voz baja mientras tejía pañales con retazos de tela vieja. Alma dormía sobre su pecho, como si el mundo entero cupiera entre las dos. Nadie venía a buscarlas, nadie preguntaba por ellas. En el mundo de los hombres, las mujeres que desaparecen se olvidan, pero en el mundo de las mujeres, cada silencio deja raíz. Catalina no hablaba mucho, pero doña Teodora observaba. Cada vez que la joven miraba el horizonte, no era nostalgia, era promesa. Una tarde,
Mientras recogían flores silvestres para hacer ungüentos, la anciana habló sin preámbulo. Tu Nahum está vivo. Catalina se detuvo en seco. ¿Cómo lo sabes? Porque los que aman no mueren tan fácil. Él no sabe que estoy aquí, pero el desierto sí lo sabe. Esa noche, Catalina tomó la flauta que había conservado como talismán. Se sentó fuera de la choza, con Alma dormida a su lado. Tocó una melodía sencilla, la misma que Nahum le había enseñado junto al pozo. 3 notas, luego pausa, luego otras 2. El viento las llevó hacia el este, donde las montañas se juntan como espaldas de gigantes dormidos. Doña Teodora la observaba desde dentro. No interrumpió, solo susurró. La música encuentra lo que la voz no puede nombrar. Días más tarde, una silueta apareció entre los cardones. Un joven delgado, con sombrero bajo y mirada tímida, vino de parte de los pueblos del norte. Dijo que una familia había albergado a un forastero herido, de piel morena y manos fuertes, que hablaba poco y tocaba flauta al anochecer. Catalina no preguntó su nombre. No hizo falta. Sabía que el viento traía respuestas cuando el corazón estaba listo. Pero ahora su prioridad era otra. Alma. Enseñarle a caminar entre espinas sin perder la ternura. Doña Teodora deja un mensaje en la tierra. Cuando estés lista, el camino sabrá encontrarte. Las palabras nunca llegaron a su destino, pero el viento sí. Catalina pasó 3 días escribiendo sin tinta. Solo movía el lápiz sobre el papel, sin apretar, como si tuviera miedo de que cada palabra dicha la acercara a una herida que aún no sabía si quería abrir. Alma dormía a su lado, envuelta en una manta tejida por doña Teodora. El desierto afuera susurraba, como si esperara algo. La carta comenzaba igual cada vez. Querido Nahum, si estás vivo, pero luego las manos temblaban. ¿Qué decirle a un hombre que quizás ya no era? ¿Qué contarle primero? Que lo habían buscado para matarlo, que ella había escapado, o que su hija ya decía sus primeras sílabas. Doña Teodora no preguntaba, solo miraba de reojo cada noche y le dejaba un puñado de hojas secas para que las quemara si decidía no enviar la carta. El 4.º día, Catalina se decidió. Tomó el papel, escribió de un tirón, como si alguien más le dictara. No adornó, no explicó, solo dijo la verdad. Te busqué en los caminos, pero encontré respuestas en la sangre que crece dentro de mi hija. Ella tiene tu silencio, tu manera de mirar las cosas como si ya las conocieras. Si estás vivo, sabrás que no espero nada. Solo que no nos olvides. Alma no lleva tu apellido, lleva tu esencia. Con amor. Catalina. No sabía a dónde enviarla. No tenía dirección. Solo el nombre de un hombre que había desaparecido entre los pinos y los gritos de soldados. Pero doña Teodora sabía. Hay un mercader que viaja al norte, dijo. No pregunta, solo lleva lo que debe llegar. Y si nunca la lee, entonces el papel habrá hecho su parte. Las palabras no sanan a quien las recibe, Catalina. Sanan a quien las escribe. Días después, el mercader llegó. Un hombre mayor, de manos curtidas y espalda encorvada por los años. No dijo mucho. Aceptó la carta y la guardó entre las páginas de un libro que olía a cuero viejo. Antes de marcharse, miró a Alma. Tiene ojos de sabio, murmuró. Como los que han nacido en guerra. Catalina sonrió, pero aquí solo conocerá paz. El hombre no respondió. Montó su mula y se perdió entre la bruma polvorienta. Esa noche, Catalina soñó con un río, uno ancho, de agua color cobre. En la orilla, Nahum la esperaba, pero no con los brazos abiertos. Con una flauta entre las manos, tocaba una melodía que ella no reconocía, pero que la hacía llorar. Cuando despertó, tenía la almohada húmeda. Y Alma, dormida,
Tenía los puños cerrados como si defendiera un secreto. Los días siguientes transcurrieron entre calma y presentimientos. Catalina y doña Teodora tejían redes para pescar lluvia, construían pequeñas barreras con piedras, sembraban maíz en hoyos húmedos. Alma comenzaba a gatear. Se reía de las lagartijas. Le hablaba a los cactus como si entendieran. Una tarde, Catalina notó algo extraño. En el horizonte, una columna de polvo se alzaba sin sonido, como si el suelo se hubiera abierto en secreto. Al día siguiente, otra más. No eran tormentas, no eran mulas, era algo más. «Están buscando algo», dijo doña Teodora. «O a alguien». Catalina la miró. «A mí», la anciana negó. «A los que sobrevivieron, los que no se doblegaron». El miedo volvió como una sombra vieja. No por ella, por Alma, por ese pequeño mundo que habían construido con tierra, sudor y canciones nocturnas. Esa noche, el viento trajo algo más que polvo. Una piedrecita cayó sobre el techo de palma, luego otra. Catalina salió con la flauta entre las manos. Doña Teodora ya estaba allí, de pie, mirando al norte. Un joven se acercaba a pie. No tenía armas, solo una manta cruzada al pecho y una herida en la ceja. Era el muchacho que había traído noticias semanas atrás. «Lo encontré», dijo sin aliento. «Nahum está vivo». «¿Dónde?» «En el Cobre. Ayuda a construir un albergue para los que perdieron sus tierras. Sabe de nosotras, Namba. Pero toca tu canción todas las noches». Catalina cerró los ojos. Sintió que algo se soltaba dentro del pecho, como una cuerda que ya no necesitaba tensarse. «No puedo ir ahora», dijo, «pero dile que no estamos huyendo. Estamos esperando. El mensajero se va al amanecer». En su bolsillo, otra carta y un mechón de cabello de Alma. Él no tocó la puerta, porque su corazón ya vivía adentro. El amanecer llegó sin anunciarse. Una brisa templada acarició los arbustos del desierto y el cielo se tiñó de naranja quemado, como si la tierra despertara despacio de un sueño largo. Catalina se levantó temprano, no por presentimiento, sino por costumbre. Revisó los frascos de hierbas, la olla de maíz seco, y dejó a Alma jugando con piedritas planas que relucían al sol. Doña Teodora, en cambio, no se movió. Permanecía en su petate, con los ojos cerrados y una rama de romero entre los dedos. Catalina se acercó. «¿Estás bien? Hoy no es día para hablar», susurró. «Hoy es día para que la tierra recuerde». Catalina no entendió de inmediato, hasta que lo vio. Un hombre de piel tostada, rostro endurecido por el sol y los años, se acercaba a pie por el sendero seco. Llevaba un morral al hombro y una flauta de caña colgando del cinturón. No corría, no llamaba, solo caminaba como si supiera exactamente a dónde iba. Alma fue la primera en verlo. Gateó hacia la entrada de la choza, se puso en pie tambaleando y alzó una piedrita como si quisiera ofrecerle un tesoro. Catalina no se movió. El corazón le latía como tambor de guerra, pero su cuerpo permanecía anclado en el umbral. Nahum la miró, no con sorpresa, sino con la ternura de quien ha guardado una imagen por demasiado tiempo. Y, al volver a verla, no quiere parpadear. «¿Estás viva?», preguntó con voz quebrada. Catalina no respondió. Se acercó. Puso una mano en su pecho, justo sobre el corazón. «No del todo», susurró, «pero estoy volviendo». Él tomó su mano, la llevó a los labios, luego a la frente. Miró a Alma, que ahora daba pequeños pasos hacia él. La niña no preguntó nada, solo alzó los brazos y se dejó cargar, como si lo conociera desde siempre. «¿Cómo se llama?» «Alma». «Entonces también es mía». La tarde se llenó de palabras no dichas. Nahum contó lo que había vivido, cómo escapó de los soldados, cómo se ocultó entre los pinos del norte, cómo aprendió a construir techos con ramas de mezquite y a sanar con corteza de álamo.
No había buscado venganza, solo un lugar donde nadie preguntara de dónde venía. Nunca dejé de tocar tu melodía, dijo. Cada noche, hasta que el viento me trajo tu carta. Catalina le contó sobre doña Teodora, el parto, las noches de miedo y los días de calma. Sobre cómo Alma aprendió a reír antes que a llorar. Y sobre esa flauta que nunca dejó de guardar bajo su manta. No volví para llevarte, dijo él con voz baja. Volví para merecerte. Doña Teodora les preparó un guiso de flor de calabaza. Comieron en silencio, bajo un toldo de ramas. Cuando terminó, la anciana se puso de pie y recogió su morral. Mi parte ha terminado, anunció. Esta casa ya no necesita una vieja que hable con el viento. Catalina quiso detenerla. ¿A dónde vas? A donde no me reconozcan. Para empezar de nuevo, otra vez, como ustedes. Antes de irse, dejó una pequeña bolsa de tela. Dentro había una pulsera tejida con pelos del primer cepillo de Alma, una piedrita negra que brillaba al sol y un pañuelo con el nombre Catalina bordado a mano. El pasado pesa, dijo, pero no te olvides de él, solo aprende a cargarlo diferente. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y los grillos cantaban en los rincones, Catalina y Nahum se sentaron junto al fuego. Ella tocó la flauta. Él la siguió con su voz grave. Alma dormía entre ellos, como una raíz nueva que une dos tierras heridas. No hablaron de venganza, no hablaron de Jacinto ni de los soldados. Solo se prometieron, sin palabras, cuidar lo que habían sembrado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él. Construir, respondió ella, pero sin ladrillos, con confianza. Con silencio, con cada paso que Alma dé sobre esta tierra. Pero en el horizonte, una figura observa desde lejos, con un sombrero de ala ancha y un mapa en el bolsillo. No llevaban armas, pero su palabra podía matar. Fue una mañana seca, sin nubes. El polvo flotaba como si el suelo no quisiera ser pisado. Catalina estaba moliendo maíz en el patio cuando los vio. 3 hombres bien vestidos, montados en caballos lustrosos. No parecían vaqueros ni vecinos. Eran demasiado limpios, demasiado erguidos. Uno de ellos llevaba una carpeta de cuero en la mano. Otro sostenía un bastón corto, no por necesidad, sino por imagen. Nahum salió con Alma en brazos. No dijo nada, Catalina tampoco. Se miraron. Doña Teodora les había advertido una vez. Cuando los hombres llegan sin barro en las botas, es porque vienen a ensuciar otra cosa. El del bastón habló primero, sin quitarse el sombrero. Buenos días. Buscamos a la señora Catalina Herrera. Ella levantó la barbilla. Soy yo. Venimos de parte del registro agrario. Esta tierra no figura a su nombre, y según estos papeles, pertenece legalmente a un tal Jacinto Galván. Catalina sintió que el aire se le endurecía en el pecho. Ese hombre me vendió como si fuera tierra, también dijo, con voz templada. No estamos aquí para discutir moralidades, señora, interrumpió el segundo, mostrando los documentos. Solo cumplimos con la ley. Y la ley dice que esta propiedad debe ser desalojada en un plazo de 15 días. Nahum avanzó un paso. ¿Con qué autoridad se exige eso? Con la que nunca protegió a Catalina cuando pidió ayuda. El tercero, que había guardado silencio, bajó la mirada. Parecía más joven, tal vez aprendiz. No sacó papeles, solo dijo, a veces lo legal y lo justo no van por el mismo camino. El del bastón fulminó al joven con la mirada. Esas opiniones se las guarda para su diario personal. Luego, a Catalina. Le dejamos esta notificación. En 15 días regresaremos. Le entregó la carpeta con un gesto seco. Luego giraron los caballos y se alejaron, dejando una estela de polvo tan fina que tardó en asentarse. Catalina no lloró. Abrió la carpeta, leía las letras como si fueran veneno antiguo. Nahum se acercó, con Alma aún en brazos. No vamos a irnos, dijo él.
No respondió ella, pero tampoco vamos a pelear con gritos. Esta tierra fue dada, no comprada. Fue sembrada con sangre y silencio. ¿Y si vuelven armados? Catalina acarició la frente de Alma. Entonces les mostraremos algo más poderoso. ¿El qué? Raíces. Esa tarde recorrieron el terreno. No era mucho. Un manchón de tierra dura, unas chozas, 3 hileras de maíz que apenas brotaban. Pero cada piedra tenía historia. Cada sombra había sido techo alguna vez. Nahum sacó una vieja caja de madera. Dentro guardaba dibujos, mapas hechos a mano, una carta del padre de Catalina, el único acto de redención que le conocían donde cedía un pedazo de tierra para que mi hija no muera en silencio. Esto no vale en tribunales, murmuró él. Tal vez no, pero vale ante quienes aún creen en la verdad. A la mañana siguiente fueron al pueblo más cercano. Preguntaron por don Aurelio, un maestro retirado que había sido notario hace décadas. Lo encontraron sentado bajo un limonero, leyendo un periódico del año pasado. Don Aurelio, el mismo que ve. ¿Qué quieren? Catalina se sentó frente a él. Le explicó todo. No pidió compasión, solo que leyera, que escuchara. El anciano la miró largo rato. Luego dijo: esa tierra no les pertenece, pero sí les pertenece. ¿Me explico? No respondieron los dos, al unísono. Legalmente no es de ustedes. Moralmente ya echaron raíces. Y eso, hija, a veces pesa más. El viejo sacó una pluma. Haré una declaración de testigo. No tiene fuerza de ley, pero a veces una historia bien contada gana más que 100 firmas. Regresaron al rancho con una copia del testimonio de don Aurelio. Catalina lo leyó en voz alta esa noche, mientras Alma dormía. Era una carta simple, pero poderosa. Declaro que Catalina Herrera no ocupa esa tierra. La cuida. Que Nahum no se esconde allí, reconstruye. Y que Alma, su hija, ha nacido sobre un suelo que por fin no la rechaza. Nahum la abrazó. ¿Crees que servirá? No lo sé, dijo ella, pero al menos esta vez no nos callamos. Esa noche, un forastero llega al pueblo. Tiene acento del sur, botas brillantes y una fotografía arrugada en el bolsillo. Una mujer con trenza larga y un bebé en brazos. No eran bienvenidos en ninguna parte, así que crearon la suya. Catalina amaneció antes que el sol, no por miedo, sino porque el alma, a veces, se adelanta al cuerpo. El rancho estaba en silencio, pero algo flotaba en el aire, como un presentimiento bueno, de esos que no se nombran para no espantarlos. Nahum dormía en el petate, con Alma entre sus brazos. Ella soñaba con algo que la hacía mover los dedos, como si tocara tierra húmeda. La notificación seguía en la mesa, doblada. Faltaban 2 días para que los hombres del gobierno regresaran, y sin embargo nadie hablaba de eso, como si el tiempo les hubiera dado una tregua. Catalina salió al patio. Se encontró con un burro atado a un cactus y un joven con acento del sur, sacando una fotografía arrugada de su bolsillo. «Señora Catalina Herrera, depende quién pregunta. Me llamo Rafael. Mi madre fue vecina suya hace años. Ella me contó que si algún día me sentía perdido, viniera al lugar donde ella fue salvada por una mujer de trenza larga y corazón terco». Catalina no reconoció el rostro, pero reconoció el tono, esa mezcla de respeto y necesidad. ¿Qué buscas? Un lugar donde empezar. No traigo mucho, pero tengo manos y silencio, y un mapa de lo que no quiero repetir. Catalina lo miró. Entonces entra. Aquí no preguntamos por pasado, sino por intención. Al mediodía llegó una mujer con 3 niños, luego un hombre viejo con una caja de herramientas. Más tarde, una pareja joven que había perdido su parcela a manos de los bancos. Todos distintos, todos heridos, todos con algo en común, no cabían en ningún sitio.
Y sin embargo, entre las chozas, los cactus y las piedras de calor antiguo empezaron a caber, uno por uno. Nahum construyó una cocina comunal con sombra de mezquite. Catalina organizó turnos de cuidado para los niños. Rafael cavó un pozo. La pareja joven trajo semillas. Cada noche alguien contaba una historia, no para entretener, sino para nombrar lo innombrable, para exorcizar lo que les había traído hasta allí. El día pactado llegó. 3 caballos con jinetes de mirada fría se acercaron, esta vez con una cuarta figura, un abogado local que sostenía los documentos con guantes. «Señora Herrera», dijo el del bastón, «ha incumplido el plazo». Catalina avanzó, no sola. Detrás de ella, una docena de rostros diversos la acompañaban. No eran soldados, pero sabían resistir, no con armas, sino con historia. Catalina les mostró la carta de don Aurelio. Luego habló. «Este lugar no es mío, es nuestro, no es propiedad, es hogar. Y si sus leyes no lo reconocen, sus conciencias sí deberían». El abogado joven, el mismo de días atrás, bajó los ojos. Murmuró: «Tal vez el expediente no esté completo. Quizá necesitemos más tiempo para verificar ciertos testimonios». «¿Cuánto tiempo?», preguntó el del bastón, molesto. «El suficiente», respondió el joven, «para entender lo que vale más que un papel». Y se fueron. No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo. Catalina abrazó a Alma. Nahum la miró como si la viera por primera vez, otra vez. Pasaron los meses. El lugar ya no era el rancho de Catalina, era Las Raíces. Así lo llamaron los niños, al jugar bajo un mezquite torcido que había sobrevivido a todas las sequías. Llegaron más familias, construyeron sin permiso, pero con respeto, sin títulos, pero con propósito. Y cada nuevo amanecer, una flauta sonaba entre las piedras, anunciando que allí, en medio del polvo, había nacido un sitio donde lo imposible cabía. Y así terminó la historia de quienes no pedían justicia perfecta, solo un lugar para amar sin miedo. A veces, lo que más nos conmueve no es el drama ni el peligro, sino la imagen silenciosa de una mujer abriendo su puerta a desconocidos, sabiendo que también un día fue extraña en su propia tierra. En Las Raíces no hubo héroes con capa ni justicia rápida, solo personas heridas, tercas y profundamente humanas que decidieron no rendirse. Porque cuando el mundo no tiene lugar para ti, hay un acto de enorme dignidad en crear tu propio rincón, donde el amor no pide papeles y el respeto no necesita apellidos. Tal vez también tú has sentido alguna vez que no encajabas, que no cabías en ningún lado. Entonces sabrás lo valioso que es cuando alguien simplemente te dice: «Aquí sí». Y por eso esta historia importa, porque no trata solo de Catalina y Nahum. Trata de todos los que han sido juzgados sin ser escuchados, de las mujeres que aprendieron a plantar sin permiso y de las familias que se construyen no con sangre, sino con elección. Así que, si este relato te tocó en algún lugar profundo, date un instante para pensarlo. ¿A quién podrías abrirle hoy una pequeña puerta? ¿En qué rincón del alma puedes sembrar algo nuevo? Y si sientes que vale la pena que otros también escuchen esta historia, considera compartirla, dejar tu comentario o simplemente suscribirte al canal. Porque tal vez, justo ahora, alguien necesita saber que sí, hay un lugar donde puede empezar de nuevo, donde las raíces no se ven, pero sostienen lo más valioso: